Bueno, la verdad es que la cosa por aquí está bastante complicadita. Estoy jugando una misión de campaña, es la segunda, una misión de campaña. Y bueno, el objetivo son capturar 5. O sea, el mismo objetivo que tenemos en la misión es capturar 5 objetivos, como aparece aquí a la derecha. De momento tengo, tengo, supuestamente debería tener 4 capturados, porque aquí estáis viendo que aquí hay uno, ¿vale? Que me imagino que harán en este turno ya terminará por activarse, esta banderita que estáis viendo por aquí. Otro que tengo aquí también, tengo unidades aliadas, pero aún no me aparece como capturado. No sé si tendré que mover a la infantería, la verdad. Y bueno, ya por aquí hay otro que también tengo posibilidades de poder capturarlo pronto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí en el centro está la cosa bastante entretenida, como estáis viendo. Aunque hay un par de Stuck, ¿vale? Que se han metido por el centro, han tenido muy mala idea. Aquí también hay otro que tampoco está en muy buena posición. Y un Puma que me ha aparecido por aquí, ¿vale? Que bueno, pues la verdad que no sé muy bien cómo vamos a enfrentarlo. Y bueno, y aquí tengo, como estáis viendo, estos dos Sherman que son los encargados de, lo que se han encargado de destruir estos Stuck, afortunadamente. Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Pues bueno, pues como comenté en el segundo video tutorial que hemos grabado de este juego de Troop, hoy vamos a hablar de la línea de visión, ¿vale? Línea de visión que, bueno, en este título en particular tiene unas características particulares, ¿vale? Es una línea de visión singular. No es la típica línea que sale de un objetivo y vemos si trazamos, cruzamos zonas que las obstaculicen, ¿vale? En este caso no funciona así. ¿Dónde está la línea de visión en el juego? Bueno, pues aquí tenéis el botoncito, aquí abajo a la derecha, pone línea de visión, y cuando se activa, pues lógicamente se nos activa también como estáis viendo, unos símbolos debajo de todas las unidades del mapa para que podamos marcar. Por ejemplo, si nosotros cogemos este Sherman que hay aquí y le damos, como estáis viendo, aparecen unos hexágonos coloreados, dos tipos de color, azul y uno moradito, ¿vale? Esa es la línea de visión, así como se representa la línea de visión en el juego. Esta línea de visión también, si tenemos algún tipo de objeto enemigo localizado, también podemos pulsar y nos va a decir qué línea de visión tiene ese objeto en concreto, ¿vale? Y qué obstáculo, pues o sea, qué objeto lo obstaculiza, ¿vale? Pueden ser cualquier tipo de unidad. Así como funciona la línea de división en este juego, que está bastante bien. Por ejemplo, nosotros si cogemos este Sherman y marcamos la línea de división, estamos viendo que tenemos una línea de división relativamente, bueno, una línea de división que no es demasiado buena, que digamos. ¿Por qué? Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí estáis viendo que se corta, porque lógicamente tenemos un Stuck que está bloqueando la línea de división, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, si nos movemos por esta zona por aquí, estamos viendo que aquí se corta, pues bueno, pues porque hay bosques, hay árboles, entonces van bloqueando toda la línea de visión. Edificios y bueno, todo lo que pueda obstaculizarlo, pues la va a bloquear, ¿vale? Como veis tenemos dos colores, está el azul y el morado, ¿vale? Vamos a explicar esto del azul y el morado por qué. El azul nos viene a representar una línea de visión clara y definida, ¿vale? Es sin duda la que tenemos que tener presente para poder localizar enemigos correctamente. Y luego tenemos una que es la moradita, ¿vale? Que esto lo que nos viene diciendo es que la línea de visión no es del todo buena, ¿ok? Hay línea de visión, pero hay cosas que pueden obstaculizarla, ¿ok? Así que eso es tan simple como eso, es como funciona la línea de visión en el juego. Y como os comento, pues podemos marcar cualquier objeto, unidad enemiga incluso, y nos va a decir qué línea de visión tiene, ¿vale? Como estáis viendo, no tiene mucha historia, pero sí es verdad que tiene un funcionamiento particular. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este Stuck que hay aquí. Le damos al botón, marcamos el objetivo y bueno, nos está diciendo en concreto que este Stuck que tenemos colocado, que tiene línea de visión sobre estas unidades de infantería que están agachaditas, ¿vale? Pero estáis viendo que es una línea de visión morada, por lo tanto representa claramente que tiene línea de visión sobre el objeto, pero que de alguna u otra forma no es una línea de visión completamente despejada. Así que nada, vamos a echar un vistacillo por aquí. Estoy en el turno aliado, o sea, turno mío, y ahora me toca, pues, evidentemente, activar a todas mis unidades. Bien, aparte de la línea de división,
estáis viendo que aquí abajo a la izquierda aparecen todas las unidades que nosotros tenemos en el mapa. Evidentemente, si nosotros hacemos clic en el botoncito, pues nos va a llevar a donde está la unidad desplegada, ¿vale? Es una forma de poder tener acceso directo a nuestras unidades. Por ejemplo, aquí tenemos al grupo del cuartel general, que también lo vamos a comentar, lógicamente, las características especiales que tiene este cuartel general. Aquí tenemos equipos de mortero de 2 pulgadas. Tenemos también morteros por 2 fuera del tablero, fuera del mapa, ¿vale? En este caso, bueno, pues como en los Wargames, ¿no? De tablero nuestros. Estas unidades, por ejemplo, sí pueden darnos apoyo de mortero, pero como están fuera del mapa, evidentemente nosotros no podemos movilizarlas, están ahí. Aquí hay una cosa también particular que quiero comentaros. Hay un cañón de artillería alemán que hemos conseguido capturar nosotros, ¿vale? Aquí lo tenéis. Hemos conseguido eliminar a las tropas enemigas y lo hemos podido capturar nosotros, ¿eh? También os lo comento. Bueno, aquí tenemos un Stuck, o sea, un Stuart, perdón, vale, que parece mentira, pero está haciendo bastante daño. Por lo menos está volviendo loco al Stuck que tenemos aquí. Y bueno, vamos a seguir echando un vistazo más por el mapa para recordar cosas que hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí tenemos el Puma, ¿vale? El Puma, que como estáis viendo, bueno, pues tiene la escotilla abierta, por lo tanto el comandante está fuera, ¿vale? Y luego tiene prismáticos, por lo tanto tiene una bonificación para localizar a los enemigos, ¿okay? Este Puma, la verdad es que, ya os digo, apareció en la partida de repente y es bastante potente, ¿eh? Este Puma, vamos a ver las características. Vamos a ver el tema de blindaje, penetración y demás, que es lo que realmente nos importa. Así recordamos un poco lo que estuvimos viendo en los vídeos anteriores. Bueno, una armadura de frontal, lateral, trasera, ya lo estáis viendo. Vamos a ver el tema de penetración. Tiene una penetración de 60, ok, por lo tanto esto pega unos leñazos bastante gordos. Vamos a compararlo con nuestros Shermans. Armadura frontal 76, 75, vale, lateral 40, bueno, ya estoy viendo. Hacemos la comparación. Tiene una penetración de 70 nuestro Sherman. Y vamos a mirarlo nuevamente el Puma. Armadura frontal de 40 y bueno, 45 siempre. En fin, tenemos fuerza suficiente para darle un buen leñazo y reventarlo prontito. Así que bueno, pero está ahí, ya digo, de todas maneras mete unos leñazos, eso que cuidadito. Y luego, bueno, pues estáis viendo, tenemos por aquí unidades. Tenemos aquí otro Sherman que no está localizado. Este sí estaba localizado porque este entabló combate con los Stuck que había en la carretera central. Pero bueno, al final me fui porque evidentemente la cosa se estaba poniendo bastante fea. Y bueno, ya estáis viendo que está oculto. Pues bien, continuamos. Como he dicho antes, el objetivo de esta misión de campaña es capturar 5 objetivos. Tenemos capturados de momento. Vamos a echar un vistacillo. He puesto la vista del mapa de esta manera, que es quizás la más apta para poder organizar la estrategia. Bueno, como digo, tenemos capturado. Voy a dar como este objetivo capturado. Tenemos 1, 2, aquí 3 en el centro, con el del centro son 3, y este de aquí que capturaremos en breve va a ser 4. Tenemos que capturar 1, 2, 3, 4. Ah, no, tenemos 5. Aquí tengo otro, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. El objetivo de la misión es capturar estos 5 objetivos. Por lo tanto, estos 2 que están aquí un poco más arriba, pues de momento los vamos a ignorar. Si os fijáis un poco en la estrategia, la idea mía lógicamente era hacer una defensa en la parte central y intentar flanquear por la derecha, que es lo que estoy haciendo, ¿vale? Y mantener simplemente la posición de aquí en el flanco izquierdo. Esa era la estrategia que tenía estructurada y de momento me está funcionando bastante bien, ¿vale? Ya estáis viendo que tenemos aquí el cañón este de artillería aliada alemán que hemos capturado hace un ratillo. Y tengo aquí dos posiciones, dos vehículos Sherman, ¿vale? Lo que sí veis que no tengo son unidades de infantería, porque los que tenía pues cayeron en combate hace poco. Así que sería bastante interesante intentar mandar
tropas de infantería a esa parte, porque lógicamente estos cañones estos cañones y estos vehículos blindados están bastante bueno, pues bastante solos. Entonces unidades enemigas posiblemente vayan a salir a partir de ahora. Así que una de las primeras cosas que tengo que hacer es capturar, o sea, intentar mandar tropas de apoyo a esa parte del mapa. Sí es cierto que las unidades que tenía, la infantería que tenía, son los que se han encargado de capturar el cañón AT alemán. ¿Lo he capturado con qué objetivo? Bueno, pues evidentemente el de intentar eliminar a unos Stuks que había aquí, que sí es verdad que se han movido, se movieron por la carretera en esta dirección, cayeron. Por lo tanto, se ha quedado esto bastante despejado. Así que posiblemente lo primero que voy a hacer es ordenar a mis soldados que abandonen el cañón, como voy a hacer ahora. Es la orden, ¿vale? Si os fijáis, estamos hablando de un grupo de unidades de infantería, que son 3 rifles, ¿vale? Y un arma de apoyo. Así que nada, esta gente ya han salido. Como he dado la orden de desocupar el cañón, automáticamente el juego lo reconoce como que ellos ya han terminado su acción de movimiento, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarlos ahí, como digo, para intentar dar un poco de apoyo a las tropas blindadas. No vaya a ser que me den por ahí alguna sorpresa con un Panzerfaust o cualquier tipo de historieta. Bien, esto por aquí. Aquí tenemos, vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un grupo de unidades de infantería que, como podéis ver, han sufrido bastantes bajas. Sufrieron bastantes bajas. Tengo 2 unidades ahora mismo. El temple, también estáis viendo que el temple no está en su mejor momento, ¿vale? Por lo tanto, esta unidad lo que voy a hacer es dejarla en el sitio que está. Sí es cierto que está sufriendo fuego desde esta posición y desde el Puma, ¿vale? El Puma está golpeando, como ya podéis ver aquí en la casa. Ha habido ya ataques. Esos son los causantes de que mis unidades hayan bajado. Entonces lo que sí voy a hacer es retrocederlas un poco atrás. Ya estoy viendo que puedo retrocederlas dentro de la casa, y eso es lo que voy a hacer, moverlos para así evitar que sigan sufriendo bajas, ¿vale? Ya veis que el temple ha bajado por completo, pero bueno, no me importa, esa unidad se va a quedar ahí. Como digo, el centro no tengo ninguna intención de seguir avanzando, por lo tanto simplemente resistir, defender la posición. Vale, ¿qué más tenemos aquí en el centro? Bueno, pues tenemos otro grupo de unidades de infantería, como el anterior, también ha sufrido bastantes bajas, ya estoy viendo. Me queda únicamente un hombre, así que bueno, esto lo que va a hacer es lo mismo que la unidad que hemos visto antes, mantener la posición ahí, ¿vale? Ya estoy viendo que la casa ha sufrido fuego enemigo bastante. Okay, estáis viendo los golpetazos que han estado sufriendo, y esos son los causantes de que haya habido tantas bajas en este grupo. Bueno, aquí tenemos nuestro HQ, ¿vale? Que el HQ, bueno, pues tiene características especiales que las voy a comentar ahora. Como estáis viendo, vamos a centrarnos en el HQ. Son 5 hombres lo que tenemos, ¿vale? Rifles y sus fusiles. Y bueno, y lo que es la característica especial que tienen los HQ, ya estáis viendo que tienen prismáticos, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que todas las unidades que estén dentro del rango de este HQ consiguen una bonificación al combate, ¿vale? Vamos a ver las propiedades de este HQ para que podáis verlo, ¿vale? Ya nos está indicando aquí: beneficio de la observación y habilidades de infantería, reunión, granadas de humo, ¿vale? Es lo que estoy comentando. Tienen la posibilidad de que todas las unidades que estén dentro de su rango pues consigan una bonificación en el combate. Como veis, tiene un alcance de visión de 7, que es bastante alto, son de los mayores que tiene el juego. Por eso mismo, ¿no? Por el tema de los prismáticos. Así que beneficia a todas las unidades que estén cerca de él. Así que nada, el HQ lo que vamos a hacer en este caso es dejarlo donde está. Ha sufrido también golpes. Vamos a moverlo, vamos a tirarlo un poquito para acá, ¿vale? Para retirarlo un poco de los posibles fuegos que puedan
caer. Bueno, vamos a seguir moviendo a nuestras unidades. Vamos a fijarnos en este Sherman que tengo aquí, que es uno de los que entabló combate con las tropas alemanas. Y como estáis viendo, está bastante jodido, ¿vale? Ha perdido un hombre de la tripulación y aparte, bueno, pues tenemos dañado tanto la torreta como el casco del blindado, ¿vale? Ya tienen la orden dada de reparación. Y lo que voy a hacer en este caso, no vaya a ser que el Puma le dé por moverse. Yo no tengo muy claro si el Puma se va a mover. La verdad no tengo muy claro qué es lo que va a pasar en esta parte de aquí. Me da la sensación de que las unidades de infantería alemanas van a intentar capturar el centro. Y este Puma, pues lógicamente va a dar apoyo. Así que lo que voy a hacer, como este blindado no está operativo, le voy a dar la orden de que retroceda, ¿vale? Absolutamente toda su capacidad de movimiento y va a entrar en una zona protegida por árboles. Así que nada, es buen movimiento, ¿ok? Lo que vamos a hacer con ese de aquí. Vamos a utilizar el fuego de mortero, así de paso también lo vais a ver. Vamos a utilizar primero el fuego de mortero fuera del mapa, que es, en este caso, aparte de que hace 2 lanzamientos de proyectiles, es bastante potente. Así que vamos a marcarlo. Lo tenemos aquí, se va a desplazar hacia la posición del fuego de mortero. Pero bueno, lo que estaba diciendo, aparte de lanzar proyectiles, también nos da la posibilidad de lanzar humo, ¿vale? Que en este juego es bastante importante porque el humo, ya estáis viendo que en la escena, bueno, se está viendo bastante humo porque he hecho bastante fuego de mortero y granadas de humo también de las unidades de infantería para, lógicamente, bloquear la capacidad de localizarnos de las tropas enemigas, ¿vale? Así que tener en cuenta que el fuego de humo, o sea, el lanzamiento de humo en este juego es bastante importante. Bueno, como digo, vamos a hacer uso del mortero para que veáis cómo funciona. Lógicamente, apretamos para activarlo y nos va a dar la opción de que podamos abrir fuego sobre la posición anteriormente elegida. En este caso le voy a decir que no, ¿vale? Y ya estáis viendo que se abre. Voy a poner la cámara arriba del todo para que lo podáis ver. Estas son las posibilidades, la zona que el fuego de mortero nos da. Si os fijáis, bueno, sí, pues la verdad es que me he quedado bastante atrasado ya, porque la acción ya está saliendo fuera del radio del mortero. Así que sí, vamos a aprovechar. Os recuerdo que tenemos a la unidad de HQ aquí. Si os fijáis en las flechas que se van apareciendo, ¿vale? Si os fijáis, se vincula tanto el fuego de mortero con la unidad del HQ. Esto viene a representar que en este caso, ¿vale?, concreto que estáis viendo por aquí, ¿vale?, el fuego de mortero se beneficiaría del grupo del HQ, ¿vale?, de la localización del HQ. Así que el fuego sería mucho más efectivo, ¿vale? Tener presente eso, es lo que acabo de comentar, el beneficio de tener un HQ cerca de la acción, ¿vale? Ya veis que las flechas se unen, ¿vale?, con la del propio mortero. Bueno, como veis, he gastado toda la capacidad de movimiento de esta unidad para movilizarme, ¿vale?, de recoger el mortero y empezar a moverme en esa dirección. Así que no vamos a poder hacer uso de él. Vamos a centrarnos en el otro fuego de mortero que tenemos, que está aquí en el flanco derecho, que este sí es bastante amplio, ya estáis viendo, ¿vale? Y va a pasar exactamente lo mismo con la... Mira, aquí vais a poder ver bien lo que estoy comentando del apoyo de el HQ, ¿vale?, en caso de abrir fuego contra las unidades. Bueno, vamos a abrir fuego de mortero en esta posición de aquí. Sobre el fuego de mortero, decir también que, bueno, pues existe el desvío, ¿vale? O sea, yo porque apunte a esta posición para que caiga el mortero, evidentemente puede haber una desviación, ¿vale? Al tener el HQ cerca, pues posiblemente esa desviación sea menor, ¿vale? Yo voy a abrir fuego aquí, ¿vale? Ya estáis viendo. Y va a haber únicamente el lanzamiento de un proyectil, ¿vale? Ya habéis visto dónde ha caído el fuego de mortero. O sea, yo le di aquí y ha caído aquí, ¿vale? La desviación existe. Hay veces que, bueno, tenemos la suerte de que cae y otras veces, pues no. En este caso, solamente tenemos un lanzamiento, la posibilidad de un lanzamiento, ¿vale? Y si os fijáis, el tempe de esta unidad, que ha sido la que he asignado para castigar, no se ha movido. Por lo tanto,
el proyectil ha caído relativamente lejos y no ha causado en ningún momento ningún tipo de nerviosismo en la unidad ni nada absolutamente, ¿vale? Ese lanzamiento pues realmente no ha valido absolutamente para nada. Si nos fijamos aquí, volvemos a fijarnos una vez más en el cuadro de la izquierda de la asignación de unidades, ¿vale? Todas las unidades que ya se han movido, que han actuado, aparecen, si os fijáis, completamente negras, en negro, ¿vale? No tiene ninguna silueta como el resto de estas, para indicarnos que esa unidad ya evidentemente terminó su acción en este juego, en este turno, perdón. Bueno, tenemos el HQ, tenemos el fuego de mortero, que ya terminó también. Estáis viendo que ya no tiene ninguna capacidad de movimiento ni de realizar fuego. Luego tenemos el grupo de infantería que ya hemos movido antes para protegerlo. Y bueno, tenemos aquí, vamos a fijarnos ahora en los tanques, que es lo siguiente que vamos a hacer, que es el Sherman del centro, que la verdad es que tiene una posición un poco complicada, porque está aquí, tenemos el Puma aquí, en fin, realmente tenemos aquí al Stuck de aquí. Me da a mí la sensación que lo que vamos a hacer, para que también lo veáis en combate, es... Lo bueno que tiene, bueno, es que no está localizado, ¿vale? No está localizado, y aparte de eso, nuestro temple está al 100%. Lo que vamos a hacer es movilizarlo para ver si podemos movernos y disparar, ¿vale? A este estuque para bien nuestro, se encuentra girado, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, bueno, pues tenemos a este otro Stuck aquí, así que lo primero que vamos a hacer es mirar la línea de visión, y ya vemos que podemos movilizarnos, pero relativamente, ¿vale? Porque aquí ya entraríamos en la línea de visión del Stuck, que está apuntando para aquí, ¿vale? Así que nada, ahora lo que me interesa es saber si yo muevo a mi Sherman a esta posición. Tenemos línea de visión directa contra el Stuck que se encuentra girado, y este otro Stuck que tenemos aquí no nos va a localizar, así que ese va a ser el movimiento que vamos a hacer. Vamos a movernos hasta aquí para poder pues evidentemente meterle un leñazo a este Stuck, que lo tenemos perfecto. Así que nada, vamos a movimiento. Fijaros cómo el tanque se va a quedar colocado, ¿vale? Se va a quedar girado. Eso tenemos que tenerlo también presente, porque posteriormente este Stuck, si no conseguimos dañarlo a la primera, se va a movilizar. Así que voy a moverlo aquí, ¿vale? Tenemos que girar la torreta, porque evidentemente no la tenemos girado. Si nosotros hubiéramos hecho el movimiento y la torreta, después de este movimiento, se quedara apuntando al Stuck que queremos disparar, conseguiríamos un beneficio, ¿vale? De apuntar. Eso, el juego lo que te dice es que como tú ya apuntaste al vehículo en el turno anterior, en este turno te vas a conseguir un beneficio porque no tienes que mover la torreta, ¿vale? El problema de esto es que estoy viendo que tengo solamente, ya estoy viendo, vamos a ver qué va a pasar aquí. Un momento. Ah, vale, sí, tengo. Vale, me quedaban dos, ok. Vale, bueno, pues entonces perfecto. Posibilidades de impacto al 48%. Yo sinceramente pienso que lo vamos a petar. Vamos a poner la camarita así para verlo mucho más de otra manera, un poquito más cerca. Vamos a darle a ver qué pasa. Vale, se activa la animación, eso es buena señal. Bien. Sí, señor. Petadito, va, que lo teníamos fantástico. Ya habéis visto que no ha petado del todo. Voy a mostraros otra cosa. Si le dais a la tecla L o a este botoncito, se despliega, ¿vale? El cuadro de información que nos muestra qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, ¿vale? En este caso ya estáis viendo que indica que un Sherman, ¿vale?, ataca a un Stuck, ¿vale?, y impacta en el costado, ¿vale? Suscripción y MP dañado. Eso implica que hemos dañado de alguna u otra forma la capacidad de movimiento del tanque. Una baja de la tripulación, ¿vale? Por lo tanto, este tanque, como estáis viendo, tiene aquí otro simbolito, ¿vale?, que viene a representar que no puede realizar acciones ni usar habilidades, ¿vale? O sea, este tanque está inutilizado. Así que bueno, pues ya estoy viendo el cuadrito este, lo que estaba comentando, ¿vale? Este cuadro es el que nos va a indicar qué es lo que va pasando
en el juego, ¿vale? Y luego, si le damos a la tecla M, lógicamente pues tenemos el minimapa, que sí es verdad que no nos da ninguna opción de aumento ni nada de nada, ¿vale? Es un minimapa, bueno, que para mi gusto podría darnos la posibilidad de aumentar y, en fin, ese tipo de historias. El minimapa simplemente nos muestra una vista así un poco aérea de la situación. Bueno, pues como veis, después del combate de este Sherman, nuestro temple baja porque ya hemos gastado toda la posibilidad que tenemos. Nuestra unidad, el comandante sigue estando fuera, ¿vale? Igual debería de haberlo metido dentro antes de haber disparado. Os recuerdo que tenemos la opción que no cuesta ningún coste el entrar o sacar al comandante de la torreta, porque posiblemente esta gente harán algo ahora a partir de ahora. Veremos a ver qué pasa. Bien, pues en este caso, perfecto. Vamos a centrarnos ahora, este ya lo movimos también. Vamos a centrarnos en este otro Sherman que tenemos aquí a la izquierda, para ver qué hacemos con él. Este Sherman, la verdad es que podíamos intentar moverlo. Lo que pasa es que estamos muy lejos. Vamos a ver el tema de la línea de visión. Vale, está completamente bloqueado por este bosque que hay aquí, pero claro, el Puma este sería interesante darle. No me fío mucho porque, como os comento, las unidades, esta zona está muy despejada. No tengo ahí manera de buscar apoyo. ¿Qué pasaría si yo intento movilizar a este Sherman? ¿Vale? Que podría moverlo hasta aquí, pero gastaría completamente toda mi capacidad de realizar acciones. Vamos a ver qué pasaría aquí. Si yo me movilizo a esta parte, el bosque me va a seguir bloqueando toda esta zona. Me refiero para intentar dañar al Puma que tenemos ahí. Así que con el Sherman este lo que vamos a hacer es girarlo. Vamos a girarlo para dejarlo un poquito más encarado. Vamos a ver la línea de división que tenemos por aquí. Uah, la línea de división es malísima. Vamos a intentar, vamos a salir, vamos a dejarla. Sí, prefiero esto. Vamos a sacar al Sherman de esa zona que no me gusta nada. Y con este movimiento acabamos con la activación, ¿vale? Pero bueno, por lo menos lo sacamos de ahí porque la verdad es que no me gusta nada. Y vamos a ver el otro Sherman que tenemos, que este está dañado. Este sufrió bastante en el combate. Perdimos un hombre incluso. No tenemos acción ahora mismo de reparación. Así que este tanque, bueno, la verdad es que este tanque está regular. La torreta la tiene justo para el centro. Vale, pues entonces vamos a aprovechar esto para movilizarnos. Vamos a girarlo. Ahí está, vale, vamos a dejarlo así. Poco más podemos hacer con esa. Y ahora ya tenemos al Stuart que está aquí a la izquierda. Este Stuart también está dañado. Es que la verdad es que he sufrido bastantes combates muy duros. La verdad es que vamos a intentar retroceder. Vámonos. Vale, porque posiblemente como le dé al Stuck por movilizarse, la vamos a liar. Las unidades de infantería esta ya movieron. Bueno, y como estáis viendo, pues poco más tenemos ya para hacer. Ya hemos movilizado todas nuestras unidades. Así que de esta forma terminaríamos nuestro turno, ¿vale? Voy a terminar el turno y voy a darle para que veáis cómo se desarrolla el turno de la IA, ¿vale? Normalmente cuando aparecen unidades nuevas, pues suelen aparecer. Mira, ya estáis viendo que el Puma se está moviendo para el flanco izquierdo. Vamos a ver qué hace esto. Joder. Ya has dicho que pega unos pepinazos. Que cuidado, se está moviendo por el flanco izquierdo. El Stuck también se está moviendo. Acaba de ver a las unidades de infantería que las acaba de petar. 50% de supresión, 3 bajas si no me equivoco. Vamos a dar aquí a esto. Sí, exactamente. Mira, el Puma disparó al Sherman que habéis visto. Ah, mira, pocos movimientos, me quedan 3 turnos, si no he visto mal. Estaba leyendo el cartel, pero creo que son 3 turnos lo que me quedan. El Puma, como digo, ha atacado al Sherman.
¿vale? Con una probabilidad mínima y bueno, no nos ha hecho absolutamente nada. El Stuka acaba de disparar contra la infantería, ya estáis viendo, disparó con proyectiles y bueno, nos ha hecho sufrir 3 bajas, ¿vale? Sí es verdad que este movimiento que hice con las unidades de infantería era bastante arriesgado, ¿vale? Ya estáis viendo que el temple ha bajado por la mitad y esta posición, la verdad es que aquí hay que replegarse. Pero bueno, eso ya sería para el siguiente turno. Una cosa que os comento también, ¿vale? Es el tema de que el juego automáticamente guarda la partida cuando... o sea, guarda la partida cuando termina el turno. O sea, si yo, por ejemplo, hago movimientos en este turno nuevo, pero no dejo de... no termino de hacerlos, no termino de pasar el turno completo, los movimientos no se van a guardar, ¿vale? Así que la manera de guardar la partida es ahora, ¿no? Que no haces ningún tipo de movimiento en tu turno. Vale, gente, bueno, pues yo pienso que con esto que acabo de enseñaros ahora mismo, que hemos estado viendo un poquito por encima, pues ya hemos podido entender un poco el tema sobre la línea de división, hemos visto también el tema de los cuarteles generales, también de cómo funcionan, y también hemos visto el tema del fuego de mortero, ¿vale? Así que nada, sobre este juego nos van a quedar muy poquitos tutoriales, seguramente haré una secuencia de juego de un turno o un par de turnos para que lo veáis, pero hay poco más que reseñar, ya está casi todo explicado, ¿vale, gente? Así que nada, bueno, pues un saludo y seguimos en contacto.